Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta programación católica de Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar el día de hoy, 13 de mayo, según el calendario litúrgico. Estamos a día 13 de mayo, estamos también en la sexta semana de Pascua y hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Saludos y bendiciones para todas aquellas personas que lleven este hermoso nombre de Fátima, y saludos también a todos ustedes que estén celebrando o festejando algo en especial. Yo principalmente pues quiero agradecer sus saludos, sus felicitaciones a través de mi cuenta de Facebook. Gracias, porque he recibido muchos detalles y muchas hermosas palabras de parte de ustedes. El día de hoy es mi cumpleaños, ya estoy casi por terminar el día de mi cumpleaños y feliz de poder estar compartiendo con ustedes este día lleno de mucha alegría para su servidora y para todas aquellas personas también que estén celebrando algo en especial. Hoy 13 de mayo también tenemos las intenciones del Santo Padre para este día. Hoy la intención universal en este mes es para que, rechazando la cultura de la indiferencia, cuidemos a los que sufren, en particular a los enfermos y a los pobres. También la intención por la evangelización del Santo Padre en el mes de mayo es para que la intercesión de María ayude a los cristianos que viven en contextos secularizados a hacerse disponibles para anunciar a Jesús. Estas son pues las intenciones del Santo Padre para este mes de mayo, mes de María, y el día de hoy pues en especial la fiesta central de la Virgen de Fátima. El Papa Francisco también ha hecho un pedido especial el día de hoy a la Virgen de Fátima, y el Papa Francisco pues no quiso olvidar que este miércoles, como cada 13 de mayo, se celebra la fiesta de la Virgen de Fátima, y alentó a todos los fieles en la audiencia general en la plaza de San Pedro a confiarle todo lo que son, para que nosotros podamos ser también instrumentos de misericordia. En su saludo a los fieles de lengua portuguesa, el Santo Padre dijo que en este día de la Virgen de Fátima los invito a multiplicar los gestos diarios de veneración e imitación de la Madre de Dios, confiándole siempre todo aquello que somos, todo aquello que tenemos, y así seremos capaces de ser instrumentos de la misericordia y la ternura de Dios para sus familiares, para nuestros amigos y para nuestros vecinos. También el Papa saludó, como suele hacerlo, a los enfermos, a los jóvenes, a los recién casados, y él dijo que dirijo un particular pensamiento a los jóvenes y a los enfermos y a los esposos recién casados, hoy que es la memoria litúrgica de la Beata Virgen María de Fátima. Queridos jóvenes, dijo el Papa, aprendan a cultivar la devoción a la Madre de Dios recitando cada día el Santo Rosario. También se dirigió a los enfermos diciendo que sientan a María siempre presente en la hora de la cruz, y ustedes, queridos esposos recién casados, récenle a ella para que no falte nunca en casa el amor y el respeto recíproco. ¿Y qué les parece si les dejamos precisamente con la audiencia general que cada miércoles el Papa dirige a un nutrido número de personas que se congregan en la plaza de San Pedro? El día de hoy Francisco recordó la fórmula mágica que debe orientar la relación matrimonial. Vamos a escuchar al Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy quiere ser la puerta de una serie de reflexiones sobre la vida de la familia, la vida real, la vida cotidiana. Sobre esta puerta están escritas 3 palabras que ya hemos utilizado otras veces: permiso, gracias, perdón. Más fáciles de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez. La palabra permiso
nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen una fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la quien está a la puerta y llama. Dar las gracias, segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud. Una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón, tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Honduras, Argentina y otros países latinoamericanos. Que el Señor nos ayude a colocar estas tres palabras en su justo lugar, en nuestro corazón, en nuestra casa y también en nuestra convivencia civil. Muchas gracias. Dominus Vobiscum, et con spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Continuamos con más información y en este día de Nuestra Señora de Fátima, 13 de mayo, los papas que han peregrinado a Fátima, voy a darles cuenta de esto, de los 9 pontífices que ha tenido la Iglesia desde la aparición de la Virgen de Fátima en 1917. 3 llegaron al Santuario Mariano en Portugal, la tierra donde la Madre de Dios habló a los 3 pastorcitos. El Papa Francisco será el 4 en peregrinar a este importante lugar cuando vaya en el año 2017, según está programado, en el centenario de las apariciones. El primero fue el Beato Pablo VI, un 13 de mayo de 1967, fecha en el que el mundo celebraba el 50 aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima. Queremos pedir a iglesia viva, una iglesia verdadera, una iglesia unida, una iglesia santa, dijo el beato durante su homilía ante miles de fieles. El segundo fue San Juan Pablo II, quien el 13 de mayo de 1982, al cumplirse el primer aniversario del atentado que sufrió en la Plaza de San Pedro, visitó Fátima para agradecer a la Virgen por haberle protegido. Retornó al santuario de Fátima en 1991 como agradecimiento por los 10 años de haber sido salvado por la mano materna de María durante el atentado, y más adelante, en el jubileo del año 2000, volvió para beatificar a los videntes de Fátima, José y Jacinta Marto. El mensaje de Fátima es una llamada a la conversión, dijo en aquel entonces, alertando a la humanidad para que no siga el juego del dragón. La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celestial, con su amor misericordioso, espera a todos, señaló el Papa peregrino en aquella ocasión, que contó con la presencia de Sor Lucía la Tercera,
vidente. ¿Quiénes fueron los otros dos? El tercero y el cuarto sabemos que será Francisco, en conmemorar a la Santísima Virgen de Fátima en su lugar. Se los vamos a decir después de esta pequeña cápsula que vamos a presentarles ahora. Voy a continuar con esta nota en el siguiente bloque. Vamos a hablar ahora en esta nota sobre la Virgen de Fátima y los secretos, los 3 secretos, tratados de una manera menos sensacionalista, como lo han tenido algunos otros medios de comunicación, medios seculares. Nosotros desde la fe vamos a ver esta nota de la Virgen de Fátima y los 3 secretos. Adelante. Tenerlo. En el año 1917, la Santísima Virgen María se apareció 6 veces a 3 niñitos, Jacinta y Francisco Marto y Lucía dos Santos. En sus apariciones, ella dijo que el Santo Rosario debe ser rezado todos los días. También dijo que Jesús desea establecer en todo el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón y prometió la salvación para aquellos que abrazasen esta devoción. Los niños le pidieron a la Santísima Virgen que obrara un milagro para que todos pudiesen creer que ella efectivamente se les aparecía. Nuestra Señora respondió que el día 13 de octubre de 1917 realizaría un milagro para que todos creyesen. La noche antes del 13 de octubre llovió torrencialmente toda la noche. El lodo llegaba hasta los tobillos. Al mediodía de ese 13 de octubre, la Santísima Virgen se les apareció a los niños. En determinado momento, Lucía le dijo a la multitud allí reunida que cerraran sus paraguas a pesar de estar en medio de una lluvia torrencial que había convertido todo en lodo. A continuación ocurrió el milagro. El sol comenzó a moverse fuera de las leyes de la naturaleza. El sol parecía cambiar de colores y bailaba en el cielo, girando rápidamente como una rueda gigantesca de fuego. Después de 10 minutos, comenzó a caerse hacia la tierra. Miles de personas de los 60,000 que allí se reunieron para atestiguar el milagro prometido, empezaron a llorar y cayeron al suelo pensando que había llegado el fin del mundo. Justo antes de que el sol chocara con la tierra, cambió completamente su dirección y regresó al cielo a su posición acostumbrada. Muchos de los enfermos fueron curados inmediatamente. Los milagros maravillaron a la multitud congregada. Se convirtieron duros incrédulos, incluyendo ateos y masones, y confirmó a miles en la fe católica. Y hubo un segundo milagro, porque el lodo en el suelo y las ropas de las personas se secaron instantáneamente. La gente exclamó: ¡milagro! ¡milagro! Más tarde, un científico examinó el suelo donde se llevó a cabo el milagro y dijo que la cantidad de energía para poder secar todo el suelo y las ropas tendría que ser la de una gigantesca bomba cayendo en el área. Claro, si una bomba hubiese caído, todas las personas habrían muerto. Así que verdaderamente fue un milagro obrado por la Santísima Virgen. 2 días después, el 15 de octubre de 1917, el periódico masónico y anticatólico, O Século, declaró lo siguiente acerca del milagro en Fátima. ¿Cómo ha bailado el sol en pleno mediodía en Fátima? Las apariciones de la Virgen, la señal del cielo. Varios millares de personas lo declaran un milagro. El periódico declaró en su encabezado que Fátima era la señal del cielo. ¿No suena esto familiar? En Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 dice: apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida del sol. Ese titular fue una confirmación desconocida por una fuente pública y anticatólica de que la aparición de Nuestra Señora de Fátima y su milagro del sol en verdad fue la señal y el evento profetizado en Apocalipsis capítulo 12 versículo 1. Durante sus apariciones en Fátima, Nuestra Señora les reveló 3 secretos a los niños. El primer secreto era la horrible visión del infierno. Cito: al decir estas últimas palabras, Nuestra Señora abrió de nuevo las manos como en los 2 meses anteriores. El reflejo de luz que ellas irradiaban pareció penetrar la tierra
y vimos como un gran mar de fuego, y sumergidos en ese fuego a los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que flotaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos lados, semejante al caer las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. La visión duró por unos instantes, gracias a la bondadosa Madre Celestial, quien nos prometió en la primera aparición llevarnos al cielo. Sin ello, creo que hubiéramos muerto de terror y miedo. La Virgen luego les dijo a los niños: «Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando viereis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre, etc. Esto no lo digáis a nadie». Fin de cita. Entonces, la primera parte del secreto de Fátima fue la visión del infierno. La segunda parte es la predicción de la Segunda Guerra Mundial, si los hombres no dejan de ofender a Dios. Para impedir la Segunda Guerra Mundial y los otros castigos predichos en la segunda parte del secreto, la Santísima Virgen le dio un mensaje a Lucía el 14 de junio de 1929. Ya entonces Lucía era religiosa en el convento de Tuy, España. La Santísima Virgen le dijo a la hermana Lucía que había llegado el momento en que Dios le pedía al Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón, prometiendo que por estos medios se salvará. El Papa Pío XI nunca consagró Rusia, y en la noche del 25 de enero de 1938, el cielo de Europa fue iluminado por una luz desconocida tal como había sido predicho por la Santísima Virgen. Hubo personas en Suiza que podían leer sus periódicos a las 11 de la noche afuera de sus casas. La hermana Lucía confirmó que esta luz desconocida era la gran señal dada por Dios, significando que estaba a punto de castigar al mundo entero. Poco después de la gran luz, la Segunda Guerra Mundial comenzó, cumpliéndose así la segunda parte del secreto. La tercera parte del secreto es la continuación de las palabras: «En Portugal el dogma de la fe se conservará siempre», etc. Muchos de los hechos tocantes a la cronología del mensaje de Fátima fueron descubiertos por el investigador de Fátima, Frère Michel. Estando en el convento de las Hermanas Doroteas, en junio de 1943, la hermana Lucía se enfermó gravemente. Si bien ella había escrito las 2 primeras partes del secreto, aún le faltaba por escribir el tercer secreto. Su condición física era tan seria que el obispo da Silva de Fátima estaba muy preocupado. El 15 de septiembre de 1943, el obispo da Silva viajó a España y le pidió a la hermana Lucía que escribiera el tercer secreto, cito, si es que en realidad quería hacerlo. La hermana Lucía le pidió al obispo que le diese un mandato formal por escrito.
A mediados de octubre de 1943, el obispo da Silva le dio a la hermana Lucía el mandato formal de que escribiera el tercer secreto. En los 3 meses sucesivos, la hermana Lucía trató de escribir el tercer secreto. Se encontraba en una terrible angustia y cada vez que trataba de escribirlo, sentía que algo le impedía escribir el tercer secreto. Después de 3 meses de esta crisis, la Santísima Virgen María se le apareció el 2 de enero de 1944, diciéndole que era realmente la voluntad de Dios que escribiera el tercer secreto. Al día siguiente lo escribió de inmediato, pero el obispo decidió no leerlo porque temía hacerse responsable por conocer su contenido. La hermana Lucía le hizo prometer al obispo da Silva que el tercer secreto fuese abierto y leído al mundo en su muerte o en 1960, lo que ocurriese primero. Fin de cita. Y en 1946 se le preguntó a la hermana Lucía por qué era necesario esperar hasta 1960, y ella respondió, porque así lo quiere la Santísima Virgen, y también dijo, ello será más claro entonces. En 1957, el Santo Oficio en el Vaticano pidió que le fuera enviado el texto del tercer secreto. El obispo Venancio, el obispo auxiliar del obispo da Silva, imploró con él para que finalmente leyera el tercer secreto. Da Silva se negó, por lo que Venancio decidió poner el sobre que contenía el tercer secreto cercano a la luz, y comentó que el tercer secreto era de 20 a 25 líneas. El 16 de abril de 1957 llegó el tercer secreto a Roma. La evidencia parece indicarnos que el Papa Pío XII iba a esperar hasta 1960, pero resultó en que murió el 9 de octubre de 1958. Es así que todo el mundo esperó hasta 1960, para que el Vaticano publicara el tercer secreto. Sin embargo, el 8 de febrero de 1960, el Vaticano anunció en un comunicado de prensa que el tercer secreto no iba a ser revelado. La única razón de por qué no lo publicó se debió a que para el Vaticano era embarazoso. Algunos se preguntarán, si el Vaticano dijo que no lo publicaría en 1960, ¿por qué la hermana Lucía no lo hizo ella misma, avisando a todo el mundo qué contenía realmente el tercer secreto? Pues ahí está la información sobre los secretos de Fátima, que pues más que al sensacionalismo deben llevarnos a vivir sobre todo los actos de fe y la devoción al Santísimo Rosario por nuestra propia conversión y la conversión de todos los pecadores. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, enseguida tenemos ya la editorial del Padre Israel Ángeles y continuamos con más información aquí en Coinonía en Sintonía después de esta pausa. Coinonía en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros en estas horas de la noche. Agradezco a mi compañera y productora Lulú Calzada, a quien felicitamos hoy, antes de culminar este día, por su cumpleaños. Debería haberse llamado Fátima, pero es Lourdes, así, Lourdes Gutiérrez Calzada. Pues muchas felicidades a Lulú, que aquí está todavía celebrando y festejando su cumpleaños. Pero vamos con el tema de este día y les comparto que ya hoy concluyó la negociación sobre el texto y la próxima firma de un acuerdo global entre la Santa Sede y el Estado de Palestina.
Como sabemos, las tensiones entre palestinos e israelíes han continuado por lo largo de la historia. Sin embargo, la Santa Sede ha trabajado en este acuerdo de manera especial sobre la situación de un acuerdo bilateral entre el Vaticano y Palestina. Fue lo que se anunció al final de la reunión plenaria de la Comisión Bilateral. La comisión concluyó su trabajo, explicó el vocero de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, hoy en el Vaticano. Y bueno, hay un texto que será presentado a las autoridades y se establecerá la fecha de la firma de este acuerdo bilateral. Las dos delegaciones, tanto del Vaticano como de Palestina, son guiadas por Monseñor Antoine Camilleri, subsecretario vaticano para las relaciones con los estados, y por el embajador Rawan Sulaiman, viceministro de Exteriores palestino, que se ocupa de los asuntos multilaterales. Este es el resultado, explicó al Osservatore Romano, este diario oficioso del Vaticano, Monseñor Antonio Camilleri, del cual tomó parte de esta editorial, del acuerdo de base entre la Santa Sede y la Organización para la Liberación de Palestina, firmado el 15 de febrero del año 2000. Las relaciones oficiales entre la Santa Sede y Palestina fueron establecidas el 26 de octubre de 1994, y posteriormente se creó una comisión bilateral permanente de trabajo con las que salieron adelante las negociaciones para el acuerdo del 2000. Este enlista, entre otras cosas diferentes, cuestiones relacionadas con la vida de la Iglesia y otras materias de interés común. En el acuerdo base estaba previsto que la comisión prosiguiera sus trabajos y propusiera la manera para desarrollar los temas afrontados, labor que fue desempeñada con continuidad solo después del peregrinaje del Papa Benedicto XVI, hoy emérito, a Tierra Santa en el 2009. Las negociaciones fueron retomadas en el 2010 y dieron como resultado el actual acuerdo, que tiene como objetivo contemplar el que se había firmado en el año 2000. Esto un poco para poner el escenario de este acuerdo bilateral que será firmado pronto por el Vaticano y Palestina. Con todos estos acuerdos que la Santa Sede ha firmado con diferentes estados, explicó Monseñor Camilleri, el acuerdo actual tiene el objetivo entre el Vaticano y Palestina de favorecer la vida y la actividad de la Iglesia Católica y su reconocimiento a nivel jurídico, también para un mayor servicio eficaz en la sociedad y en la cercanía con los palestinos. El texto cuenta con un preámbulo y un primer capítulo dedicado a las normas fundamentales y a los principios que configuran el marco en el que se desarrolla la colaboración entre ambas partes. En ellos se expresa, por ejemplo, el deseo de una solución para la cuestión palestina y del conflicto entre israelíes y palestinos en el ámbito de estos two-state solution, de estos dos estados, y la solución y de la resolución de la comunidad internacional respecto a este tema, indicó el jefe de la delegación vaticana. Después el documento, este texto de este acuerdo bilateral entre el Vaticano y Palestina, tiene un importante capítulo sobre la libertad religiosa y la libertad de conciencia, muy elaborado y bastante detallado. El acuerdo podría servir como modelo para eventuales acuerdos con otros países de mayoría musulmana. En este contexto, tratándose de la presencia de la Iglesia en la tierra en la que nació el cristianismo, el acuerdo tiene un valor y un significado completamente particular, respondió Monseñor Camilleri. El hecho de que en este se reconozcan claramente, entre otras cosas, la personalidad de la Iglesia, la libertad religiosa y la conciencia puede ser retomado por otros estados, incluso por los estados de una mayoría musulmana, y demuestra que tal reconocimiento no es incompatible con el hecho de que la mayoría de una población del país pertenezca a otra religión. En la entrevista para el Osservatore Romano, el periódico Vaticano, Monseñor Camilleri también recordó que hay diferentes negociaciones con el Estado de Israel que dieron un acuerdo fundamental, por ejemplo en 1993, con el que se establecieron relaciones diplomáticas, en 1994, y también un acuerdo sobre la personalidad jurídica
de las instituciones católicas, firmado en noviembre de 1997. Después, en marzo del 99, las negociaciones en vista de la conclusión del llamado acuerdo económico, que está casi listo y espero se pueda firmar dentro de poco, beneficiando ambas partes. Y bueno, de alguna manera ha ido este camino diplomático también entre el Vaticano y los estados de Israel y Palestina. El acuerdo con el Estado de Palestina, de cualquier manera, aunque de manera indirecta, sería positivo, que pudiera de alguna forma ayudar a los palestinos a ver más establecido y reconocido un futuro Estado de Palestina independiente, soberano y democrático, que vive en paz y seguridad con Israel y con sus vecinos, animando al mismo tiempo a la comunidad internacional y en particular a las partes directamente interesadas a emprender una acción más incisiva para contribuir a una paz duradera y a la espera de esta solución de los dos estados. El próximo sábado, el Papa Francisco recibirá en una audiencia en el Vaticano hacia las 10:30 de la mañana al presidente palestino Mahmoud Abbas, según indicó la sala de prensa vaticana, en el ámbito de la canonización del próximo domingo de las dos monjas que nacieron en la Palestina otomana del siglo XIX, Marie Alfonsine Danil Gatas de Jerusalén y Mariam Aurdit, María de Jesús crucificado en Galilea. Sin embargo, Israel se dice desilusionado por la decisión del Vaticano de reconocer el Estado de Palestina. Esto también había sucedido ya en la Organización de Naciones Unidas. Cuando se trató el tema, obviamente el Estado de Israel inmediatamente se levantó y dice: no estamos de acuerdo en que se le dé una consistencia de Estado, se le otorgue esta situación de Estado independiente a Palestina. Esa es pues la tensión que se ha estado viviendo ya de muchísimos años. Y bueno, ahora el Vaticano se acerca a esta situación. El Estado de Israel se presenta un poco con desilusión por esta relación bilateral entre el Vaticano y Palestina. Lo afirmó el portavoz del Ministerio del Exterior, precisando que esta decisión no contribuye a volver a llevar a los palestinos a la mesa de negociación para llegar a la paz. Pues ahí está esta cuestión. Gracias por estar con nosotros y yo le recuerdo siempre que no demos tregua al apoyo y a la ayuda de esta radio católica. Desde luego que hay ciertos momentos en los cuales también vemos otros ángulos de las noticias, de la formación y de la información. Hay cápsulas de alguna manera en las cuales también necesitan un criterio, una interpretación y muchos temas en los cuales también compartimos. Es decir, hoy Koinonia Radio fortalece desde la identidad católica, desde luego en comunión con la Iglesia Arquidiocesana de Tijuana, que no significa encerrarnos en una visión, sino el diálogo, ser interlocutores también con otras realidades y otras situaciones que están viviendo en nuestra sociedad, en nuestras realidades, y que el cristiano humano y al mismo tiempo insertado en el mundo no puede ser indiferentes. Ciertamente se confluyen los ingredientes de este apostolado en Koinonia Radio, como son devocionales, como son catequéticos, como son formativos, como son informativos también, y como son debates o situaciones que también tenemos que analizar, pero desde luego con su comprensión y sobre todo con su criterio en el cual puedan ustedes aportar esto. Así que a veces podríamos escandalizarnos de ciertas situaciones, pero creo que la Iglesia siempre ha sido en 2000 años una institución fundada por Jesucristo, que ha estado siempre desde su ser católico, desde la custodia de su doctrina, desde el magisterio de la Iglesia y desde la palabra de Dios, nunca se ha cerrado, ha estado en diálogo. Y jamás tendremos que tener miedo, como nos dice el Papa Francisco, de poder dialogar y afrontar las situaciones que están presentes en nuestra vida y de ser interlocutores. Así que yo los dejo con esto. Si usted quiere apoyar a Koinonia Radio, puede hacerlo siempre en generosidad, siempre en libertad. Muchas gracias, bendiciones. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta
4766-8402, 2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en sintonía. Continuamos. Estamos de regreso, continuamos con más información. Recordarán que nos quedamos pendientes con los pontífices que han peregrinado a Fátima desde el momento de su aparición. Bueno, ya anunciamos primeramente al beato Pablo VI, después a San Juan Pablo II, y ahora al conmemorarse los 10 años de la beatificación de los pastorcitos, el Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, también peregrinó al santuario de Fátima, y el 13 de mayo del año 2010 celebró una multitudinaria misa. Allí el pontífice advirtió que se equivoca quien piensa que la misión profética de Fátima está acabada. Nuestra Madre bendita ha venido desde el cielo ofreciendo la posibilidad de sembrar en el corazón de todos los que se acogen a ella el amor de Dios que arde en el suyo. Al principio fueron solo 3, pero el ejemplo de sus vidas se ha difundido y multiplicado en numerosos grupos por toda la faz de la tierra, destacó el Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito. En este recuento de los pontífices que llegaron a Fátima, hay 2 que no han sido incluidos porque peregrinaron al santuario antes de ser elegido para la sede de San Pedro. El 13 de mayo de 1956, el entonces cardenal Roccalli, luego San Juan XXIII, presidió las ceremonias de la peregrinación por el aniversario de las apariciones, mientras que el cardenal Albino Luciani, después Juan Pablo I, estuvo también en Fátima, esto un 10 de julio de 1977. También está próxima una visita del Santo Padre Francisco. Todavía no se conoce la fecha, solamente se ha dicho que será en el año 2017. Así que estaremos muy pendientes también de los pontífices que han peregrinado pues a esta tierra donde la Santísima Virgen se apareció y dio importantes mensajes para todos los cristianos, para todos los creyentes en Cristo. Vamos a continuar con más información. Ahora vamos a ver el santoral, que pues ya está más que dicho. Hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de Fátima, pero vamos a conocer un poco más de esta historia de Fátima en el santoral del día de hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 13. La Virgen de Fátima. El pequeño pueblo de Fátima apenas era conocido en Portugal en 1917. Cerca de Fátima se encuentra la aldea de Alustrén, en donde nacieron los 3 niños, Lucía, Francisco y Jacinta. Lucía era la mayor de los 3 videntes de la Virgen de Fátima y la que más directamente trató con la Virgen María, quizá por ser la mayor. Los 3 eran sencillos, humildes y de familias muy cristianas. Recibieron una formación bastante severa y desde muy niños se vieron obligados a trabajar para poder comer. Su trabajo consistía especialmente en cuidar unas ovejitas. Jacinta y Francisco sobrevivieron poco tiempo a las apariciones. Dios los llamó a muy tierna edad a gozar de la gloria celestial. El 13 de mayo de 1917, en medio de una tormenta, mientras cuidaban sus ovejitas y después de rezar el rosario,
se les apareció la Virgen María vestida de blanco y les pidió que volvieran 6 veces más y que el mes de octubre les revelaría quién era y lo que quería. Les dijo que sufrirían mucho y que siguieran rezando el rosario. Cada día 13 de mes se les siguió apareciendo. Cada mes iba aumentando el número de personas que la acompañaban. Se les aparecía mientras rezaba el rosario y les comunicaba que oraran mucho y que hicieran penitencia. Desde entonces, ese lugar se ha convertido en un centro de peregrinaciones en donde ha habido muchas conversiones. Su corazón inmaculado y el escapulario del Carmen han sido los instrumentos que ha elegido para mostrarnos su amor. Otros santos de hoy: Miguel, Andrés, Juan, Mucio y Gilseria. Tenemos más información y en esta siguiente nota que vamos a presentarles, pues habla precisamente sobre el atentado que tuvo el hoy santo San Juan Pablo II, en un día precisamente como hoy, un 13 de mayo, y vamos a ver esta nota completa y ya después haremos algunos comentarios sobre la misma. Vamos a verla. Estos grandes santos, llenos de gracia y celo apostólico, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos, que bramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen, que les esclarecerá con su luz. Con sus palabras y ejemplo, atraerán a todos a la verdadera devoción a María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y gloria para Dios solo. Este atentado fue para matarlo. Después, Aliaca estaba asombrado de que el Papa seguía vivo. ¿Cómo era posible si él hizo bien su trabajo? En efecto, la bala atravesó bien su cuerpo. Cayó en el coche entre él y yo. Me arrodillo ante el trono de gracia. Pido que el Señor nos lo preserve y que el Señor nos lo resucite. ¿Por obra de qué milagro el Papa sobrevivió al disparo realizado por un asesino profesional? El mismo Papa lo confirmó en una entrevista. Cuando fue a visitar a Ali Azka en su celda, el pistolero le preguntó: ¿por qué sigues vivo? Estoy seguro de haber disparado bien. Sé que los disparos fueron mortales. El Papa afirmaba abiertamente que aquella bala fue guiada por la Santísima Virgen, que cambió su trayectoria. Acano hizo todos los disparos posibles. El cargador tenía 9 proyectiles y solo pudo realizar 2 disparos. Aquel microsegundo, un nanosegundo se podría decir, que separaba la bala de la salida del cañón de un disparo certero de la pistola Browning hasta atravesar el cuerpo del Papa, fue el instante en el cual una mano disparaba y otra guiaba la bala. Debido a un fallo en la pistola, el sicario no pudo seguir disparando. Eso ocurre una vez entre 1.000.000. En esto consiste la omnipotencia divina. Dios, para sus fines, es capaz de convertir el mal en el bien. Aquello que parecía ser un plan genial de Satanás para llevar a cabo sus intenciones, resultó ser un elemento clave del puzzle de Dios. Pasó lo que había querido el mismo cielo, lo que se había anunciado hace muchos años,
en Fátima. Cuando le comuniqué al Santo Padre el día y la hora exacta del atentado, las 17:19, no dijo nada. Solo cerró los ojos. Estuve un rato de pie. Luego volví a la sala de médicos. Al día siguiente, una monja que cuidaba al Papa me dijo que el Santo Padre había reclamado todo el material relacionado con Fátima. Se puede decir que la bala que le atravesó el cuerpo en zigzag afectó también su modo de pensar. Se dio cuenta de que la única forma de salvar al mundo era la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué significa esto para nosotros, los creyentes? Quiere decir que incluso cuando estemos entre la espada y la pared, y solo a un segundo, a unos nanosegundos de la derrota final, aún hay tiempo para que actúe la Virgen María. Para ella, un microsegundo es toda la eternidad. La Virgen, igual que salvó al Papa, también puede cambiar nuestra historia en un microsegundo. Pues ahí está la información sobre este atentado que sufrió San Juan Pablo II, que hoy también se cuenta entre los testimonios y los milagros realizados a través de la Santísima Virgen de Fátima. Yo me despido, gracias por haber estado con nosotros, gracias a todos ustedes por sus manifestaciones de cariño. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes la presencia en este programa. Les dejamos, como es costumbre, con las efemérides para este día. Estas son las efemérides para hoy, 13 de mayo. 1981, en la Plaza de San Pedro en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II resulta gravemente herido por Ali Akka, un miembro de la extrema izquierda turca. Poco tiempo después, el Papa perdonará a su agresor ante las cámaras de televisión de todo el mundo. 1846. Las tensiones entre México y Estados Unidos derivan de la anexión estadounidense de Texas de 1845. Llevan al Congreso de los Estados Unidos a aprobar por abrumadora mayoría, en este día, una declaración de guerra contra su vecino del sur. Comienza así oficialmente la guerra entre México y Estados Unidos, que culminará el 2 de febrero de 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. 1647. En Santiago de Chile se registra un devastador terremoto que acaba con la vida de una tercera parte de la población. El santoral para hoy es Nuestra Señora de Fátima. Estas fueron las efemérides para hoy, 13 de mayo. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra Arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.